Hola, ¿cómo estáis? Tenía pendiente de hacer este vídeo porque hace unos días subí un post a Instagram donde hablaba sobre los usos de la obsidiana. Hablaba un poquito sobre este mineral y me habéis hecho muchas preguntas, que cómo se puede trabajar con ella, que cuáles son sus propiedades. Entonces quería contaros muy brevemente, no quiero extenderme demasiado, pero las peculiaridades básicas de esta piedra, que para mí es una de mis piedras favoritas y me parece una piedra muy especial. En primer lugar, deciros que la obsidiana no es un cuarzo, como los que trabajamos habitualmente en gemoterapia, sino que es un vidrio volcánico que se forma cuando la magma emerge rápidamente a la superficie. Entonces, por enfriamiento, por contacto con el aire, pues da la formación de esta roca volcánica. Es una piedra que los yacimientos principales están en México. La mayoría de las obsidianas que encontramos en el mercado provienen de allí. Y, por ejemplo, vais a encontrar tallas de este tipo. A ver si la veis bien. Esta talla que simboliza el sol, que tiene otros minerales, que es una auténtica belleza. O, por ejemplo, este tipo de cuchillos decorativos, que estos provienen de los rituales que desde hace muchos siglos se realizaban en México y que estaban relacionados siempre con la obsidiana. La obsidiana tiene una amplia tradición ritual en México, como os digo. Y hoy en día se siguen tallando este tipo de elementos ya más turísticos, pero rememorando todos esos usos rituales que había en la antigüedad. Vais a encontraros varios tipos de obsidiana. La más común es esta, que es la obsidiana negra. A ver si no le da el reflejo. A ver, por ahí. Es una obsidiana negra, opaca. Está pulida en forma de pastilla de jabón. Pero también os podéis encontrar con obsidianas doradas. A ver si... Yo creo que veis ahí los destellos dorados. Yo creo que ahí lo podéis apreciar un poquito. Veis que parece negra, pero si la observamos con detenimiento, toda esta obsidiana es dorada, tiene esos reflejos dorados. Hay también obsidianas arcoíris, que no sé si vais a apreciar los colores de esta talla en forma de esfera. Y bueno, hay obsidianas nevadas, que ahora mismo no tengo aquí ninguna, que es esa pequeña obsidiana negra que también tiene sus pequeñas motas blancas. ¿Y cuáles son las diferencias? ¿Cómo puedo trabajar con este mineral? Bien, pues como es una piedra negra, en muchos sitios en internet, cuando buscas información sobre este mineral, os podéis encontrar con que dicen que es una piedra para la protección. Todas las piedras negras sabéis que tienen esa cualidad de protección con diferentes matices, no funcionan energéticamente igual, pero se dice que son unas piedras protectoras. Si bien es cierto que la obsidiana lo es, para mí el principal potencial de este mineral, de esta piedra, que para mí es lo más importante y para mí es su peculiaridad más importante y me parece que es el trabajo más precioso que podemos hacer con ella, es que es una piedra espejo, es una piedra a la que si nos asomamos nos va a devolver una mirada sobre nosotros mismos. Esta mirada no es la mirada que estamos habituados a ver cuando nos miramos en el espejo, sino que es una mirada a nuestra sombra, a nuestro lado oscuro, a nuestra zona oculta. Por lo tanto, es una piedra muy relacionada para el poder personal. Es una piedra muy intensa, muy potente, porque en el momento que empezamos a mirar nuestra sombra, empezamos a ver cosas que no nos gustan tanto de nosotros, con lo cual nos da un poquito de rechazo. Pero os aconsejo a que trabajéis con ella no desde ese miedo, sino desde el respeto y desde la prudencia. Acercaros a ella poco a poco, pero os aseguro que os va a devolver muchísima información de vosotros mismos que igual hasta hoy no estabais acostumbrados a enfrentar. A mí me parece que es un regalo. Cuando hablo de la sombra, ¿de qué estoy hablando? Estoy hablando de esas emociones o de esas situaciones que a lo mejor provienen de nuestra infancia,
o de esos momentos en los que no pudimos poner amor a esas emociones o a esas situaciones que nos hicieron daño, y lo que hicimos fue poner una coraza. Esas corazas han ido acompañándonos a lo largo de nuestra vida, se han hecho cada vez más grandes y se han convertido en bloqueos que obstaculizan nuestro potencial, que obstaculizan todo lo que podemos y queremos hacer, obstaculizan nuestra manera de expresarnos, de manifestarnos, de relacionarnos con los demás. Y es importante que miremos ahí en algún momento, ¿no? Como os digo, se puede mirar poco a poco. La obsidiana es una piedra muy potente, os va a devolver ese reflejo de una manera bastante, bueno, iba a decir un adjetivo bastante sincera, bastante directa. Pero es una muy, muy, muy bonita manera de aproximarnos a ese trabajo. Si vamos quitando esas corazas y en su lugar ponemos corazón, ponemos un trabajo ahí de amor, de perdonarnos, de decir, bueno, pues de darnos cuenta que en su día hicimos las cosas como sabíamos, que las gestionamos como pudimos, que no hay mal ni bien, sino que todo forma parte de lo mismo, recordar el yin y el yang, todos somos luz, todos somos oscuridad, y es importante que entendamos que esa oscuridad hay que acogerla y hay que aceptarla y hay que integrarla y amarla para que así podamos amarnos plenamente. No existe la perfección es ese concepto tan irreal que nos enseñan en la televisión, pero no somos perfectos ni tenemos ninguna necesidad de ser perfectos. Tenemos una parte luminosa y una parte oscura. Y nuestra parte oscura contiene mucha información sobre nosotros mismos. Nuestro subconsciente, esa niña interior herida, tiene muchísima información que darme, que en el momento que me acerque a ella me va a ayudar a amarme mucho más y de una manera mucho más completa. La obsidiana me va a ayudar. ¿Cómo? Bueno, pues como estamos hablando de esa parte oculta, de ese subconsciente al que me puedo asomar, pero en el que nunca me he metido más en profundidad, podemos trabajar con ella en meditación, y yo os aconsejo que lo hagáis sobre todo especialmente de noche. Hacéis una pequeña meditación con ella antes de iros a dormir y luego colocáis esa obsidiana debajo de la almohada o en vuestra mesilla de noche. Y vais a ver que enseguida los sueños empiezan a cambiar, empiezan a ser sueños reveladores, y esos sueños os van a mostrar muchos miedos ocultos que a lo mejor no habíais querido contemplar hasta ahora. En el momento que esos miedos empiezan a aparecer, esas emociones van a empezar a surgir también, o sea, igual los remueven un poquito más, podemos seguir trabajando con esa obsidiana, también en meditación de manera más consciente, más cuando estamos en vigilia, no solo a través de los sueños. Pero en el momento que yo ya descubro, empiezo a tirar de hilo y empiezo a ver qué cosas, a reconocer qué emociones están ahí ocultas, lo que necesito es poner amor. Como os decía antes, necesito quitar esa coraza que bloqueó esa emoción en mí, o que provocó, que produjo que yo de repente hiciese un cambio dentro de mí para no volverme a sentir vulnerable. Y lo que voy a hacer es poner amor. Entonces, la manera de poner amor, la manera de poner perdón en el trabajo, siempre con esta piedra, va a ser con la obsidiana dorada. Cuando ya he visto esa emoción, como os digo, voy a sustituir la obsidiana negra por la obsidiana dorada. La obsidiana dorada sirve para muchas cosas, pero entre ellas me va a dar la cualidad de armonizar. Esos destellos dorados de luz, como habéis visto en la obsidiana dorada que os enseñaba antes, es una piedra negra, pero llena de color dorado. Entonces simboliza ese fuego también interno, esa capacidad que tenemos de poner luz en la oscuridad. Entonces vamos a trabajar con la obsidiana dorada para aportar perdón, sobre todo a mí misma, siempre es una cosa que tenemos que hacer con nosotros mismos, aportar luz, aportar perdón y aportar amor a esas emociones y a esas situaciones. Y poco a poco ir entendiendo que esa sombra forma parte de nosotros y que es maravillosa porque esconde nuestros mayores regalos para reconocer nuestro poder. Y nuestro poder significa darme cuenta de quién soy, darme cuenta de dónde estoy y darme cuenta de que he venido a hacer lo que he venido a hacer y que tengo que ser feliz mayormente. Y para ello necesito arropar, necesito acoger ese otro lado. Bueno, si os da un poquito de rechazo empezar a hacer este trabajo, tenéis una opción B, que es esta obsidiana Apache, que si veis, parece una obsidiana, es más rugosa, pero tiene el mismo color negro de la obsidiana. Parece que es una piedra opaca,
Sin embargo, si pongo la linterna, empezamos a sorprendernos al descubrir que es translúcida, que permite que pase la luz. ¿Vale? Esto que nos dice que energéticamente es una piedra algo más suave para empezar este trabajo, para empezar a hacer el trabajo meditativo. Pues si no queréis empezar ya con una obsidiana, podéis empezar con este apache. Y para reforzar el trabajo, yo os aconsejo también, como siempre, reforzar con aceites esenciales. Aquí tenéis un rolón de obsidiana machacada, a la que le he añadido, en este caso, aceite esencial de jara y de siempre viva. No tienen que ser siempre estos aceites, habría que testar en cada caso, pero en mi caso lo que estaba yo trabajando son aceites que también ayudan a sacar a la luz lo que está, las memorias ocultas, lo que está escondido. Bien, para terminar, no quiero extenderme mucho más, quería hacer un pequeño comentario porque una de las personas que me preguntó me hablaba sobre el trabajo que realiza la obsidiana con la energía femenina. Imagino que se refiere al huevo de Osiris, que es una práctica, que es trabajar con una obsidiana en forma de huevo que se introduce dentro de la vagina y lo que se está trabajando varios días con ella. Lo que hace el trabajo con esta obsidiana, con este huevo de Osiris, es sanar abusos, sanar memorias de sometimiento, de lastre de la energía femenina, sanar toda esa herida colectiva que lleva siglos y siglos, por cómo ha sido la evolución de este planeta, pues que lleva siglos y siglos ahí relegando a la mujer a un segundo plano, y toda esa herida energética, tanto a nivel personal como a nivel colectivo, está impreso de alguna manera en nuestras células. Entonces, con el huevo de Osiris trabajamos en un primer nivel. Es totalmente individual, o sea, con heridas nuestras propias, pero también más colectivas. Este es un trabajo que yo no lo he hecho nunca, nunca he sentido la necesidad de hacerlo, pero sí conozco mujeres que lo han hecho sobre todo en círculos de mujeres o en grupos de mujeres. Y aquí sí que os tengo que hacer una advertencia. Me han comentado varios casos de mujeres a las que se les han despertado procesos catárticos muy profundos y muy duros, con lo cual os voy a aconsejar que si hacéis este trabajo con el huevo, lo hagáis siempre acompañados de una terapeuta cualificada, de alguien que sepa qué es lo que se os puede despertar, qué es lo que se os puede movilizar. Porque a mí siempre, no siempre, pero en muchos casos me han comentado que se despiertan procesos demasiado fuertes, demasiado catárticos. Estamos hablando de abusos, estamos hablando de energía femenina castrada, entonces cuando eso se despierta puede ser muy doloroso. Con lo cual os recomiendo que si en algún momento sentís que queréis hacer este trabajo, os informéis bien primero y busquéis a alguien que os vaya a acompañar. Yo conozco, ya os digo, casos de grupos de mujeres que iniciaban el trabajo en grupo, pero luego cada una se iba a su casa y no había un seguimiento. Con lo cual, cuando se han despertado ahí a nivel psicológico profundo, os recuerdo, hablando del subconsciente, se despiertan ahí emociones y recuerdos muy difíciles de llevar de manera individual. Bueno, no quiero tampoco extenderme mucho más en esto, tampoco os puedo contar mucho más porque, como os digo, yo no lo he hecho, a mí me gusta hablar siempre desde mi experiencia personal. Y bueno, simplemente ya con esta pequeña introducción que os he hecho sobre las propiedades de esta maravillosa piedra, espero que no le cojáis miedo, insisto, solamente respeto, pero tened en cuenta que es la piedra del poder, de vuestro poder personal. Os va a ayudar muchísimo a que rescatéis ese poder y a que lo podáis expresar. Os aseguro que cuando empecéis a trabajar con ella, sí que a lo mejor os puede remover un poco, pero todo lo que os va a regalar os va a sorprender muchísimo y os va a ser una auténtica maravilla. Bueno, pues de momento nada más. Muchas gracias por estar ahí. Chao, chao.